Bien, entonces, continuando con el tema, señalábamos que las determinantes de la demanda o factores que afectan a nuestra demanda o la demanda del consumidor son, perdón, un segundito, ahora sí, estoy admitiendo a más estudiantes. Son el precio que tiene el determinado producto que nosotros estemos analizando. En este caso, si nosotros estamos analizando el bien helado, por ejemplo, que está ahí en la figura, entonces el factor que más va a afectar a la demanda va a ser el precio de ese bien, el bien helado. ¿Cuánto está el precio del helado? Nos vamos a imaginar que está 2 bolivianos. Pero si alguien nos dice el precio del helado está 4 bolivianos, eso va a afectar en nuestro comportamiento respecto a la demanda que nosotros vamos a tener del producto, ¿no? Entonces, tal vez con un precio de 4 bolivianos nosotros decidamos ya no comprar helados, ¿no? Entonces, de repente vamos a decidir nosotros comprar otro tipo de productos. ¿Por qué no compramos mejor gelatina? ¿No? Entonces, a eso se llaman los bienes relacionados. Los bienes, por un lado tenemos los bienes complementarios y por otro lado tenemos los bienes sustitutos, ¿no? En este caso, la gelatina sería un bien sustituto, ¿no? Y también afectan lo que decíamos, los precios, los gustos, perdón, los gustos y preferencias que tienen las personas. Bueno, hay personas a las que nos gusta sí o sí el helado y por más que suba el helado, digamos, igual lo vamos a comprar. Nosotros no queremos gelatina. Entonces, tiene que ver también con ese tema, con ese factor psicológico que tienen las personas. Tienen algún gusto en particular y no aceptan otro producto. Y, por supuesto, tenemos también las expectativas hacia futuro, ¿no? Y eso más que todo afecta para bienes o servicios duraderos que se van a dar en un tiempo posterior, no tan cercano, ¿no? Y con eso tiene que ver las expectativas. Nosotros, ¿qué queremos hacia futuro de esos productos? Bien, bien. Y entonces un poco vamos a definir ya qué es la demanda, ¿no? Entonces la demanda representa la cantidad de bienes y servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos y quienes son los que tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido, ¿no? Entonces, eso es la demanda. No solamente las personas que quieren un determinado producto, sino es que las personas que quieren un producto y además tienen las capacidades de adquirir ese producto. Esto quiere decir personas que cuenten con los recursos económicos para poder adquirir un determinado producto. Y por supuesto lo pueden adquirir en un determinado lugar, ya sea físico o eh, virtual, ¿no? Y que son esos los mercados. Ahí nuevamente tenemos la función de demanda. Dice la demanda es una función del precio. Miren, en esta parte hay que hacer un poco hincapié. Si bien tenemos varios factores que afectan a la demanda, hemos visto que ahí están el precio del bien, el precio de los bienes sustitutos, los gustos y preferencias, el ingreso del consumidor y otros aspectos más, etcétera, etcétera. Hay un factor que es el que realmente afecta, ¿no? Que dentro de los estudios que han realizado a nivel internacional, se ha podido comprobar que este factor es el que define prácticamente la demanda. No al 100%, pero digamos, podemos decir en su mayor parte define lo que es la demanda. ¿Y qué es ese factor? Como lo pueden ver ustedes acá en la parte inferior, está el precio del bien de X. Ese es el en primer grado, el factor que más afecta en cuanto a una demanda, ¿no? Entonces, por eso dice, la demanda es una función, ahí está, es una función del precio, ceteris paribus, los demás factores. Ahora, en una anterior clase habíamos hablado, siempre tratamos de analizar nosotros el comportamiento de una variable o de un par de variables, siempre poniéndolo en términos de un análisis bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? Que solamente vamos a analizar dos variables. Por eso es que estamos poniendo en acá, la demanda es una función del precio. Porque si nosotros empezamos a poner más variables,
esto se va a ir complicando, no vamos a poder hacer la representación gráfica y matemáticamente lo podemos hacer, gráficamente como máximo vamos a llegar hasta un tercer plano, hasta un plano tridimensional, pero más con 4 variables se nos hace imposible de entender, solamente digamos lo podemos trabajar con computadoras. Bien, ahora tenemos acá, ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora un poco más detalladamente lo vamos a repasar. Gráficamente la demanda puede representarse más bien mediante una función matemática donde solo se toma en cuenta 2 variables. Habíamos señalado nosotros en la anterior clase que en el eje horizontal normalmente nosotros ponemos las cantidades, que está representado o simbolizado por esta letra Q minúscula, que significa la cantidad de bienes o de servicios que nosotros vayamos a comprar, vayamos a vender, se vayan a producir, bueno, determinados aspectos, ¿no? Pero Q significa la cantidad de esos bienes. Luego tenemos acá en el eje vertical a los precios. En este caso, como estamos hablando de la demanda, tenemos los precios que va a adquirir cada uno de los, o el bien que estamos analizando, los distintos niveles de precio, ¿no? Entonces, hipotéticamente, nosotros acá estamos haciendo variar los precios desde 0 hasta 8. Pero, digamos, hay otros productos que no tienen ese rango de precios, ¿no? Tienen otro precio, pueden partir, si estamos hablando, por ejemplo, de las mesas o de las sillas, seguramente estos van a estar variando a partir de los 50 bolivianos para arriba, 50 a 100 o de 100 a 200, ¿no? Entonces, simplemente esto se va a adecuar al bien o servicio que nosotros estemos analizando. Bien, lo que también podemos señalar acá, un segundito por favor. Lo que nosotros podemos señalar en el cuadro que estábamos viendo, en esta, y un poco para que entendamos cómo funciona esta función de demanda, o esta línea anaranjada es conocida como la ley de la demanda. La curva de la demanda que tiene pendiente negativa está inclinada hacia abajo, que existe una relación inversa entre las dos variables, entre precios y cantidades, que a medida que va subiendo el precio, las cantidades van disminuyendo y a medida que los precios van bajando, por ejemplo, a ver, si nos situamos en este punto número 5, el precio está a 5 bolivianos y las personas están dispuestas a adquirir 2 unidades de ese producto que está acá, 2 unidades. Si nosotros disminuimos su precio de 5 a 3 unidades, entonces, miren, voy a ir por esta línea segmentada hasta encontrar a la función de demanda, que es el punto A, y me dice que a un precio de 3 bolivianos mi cantidad se va a incrementar de 2 a 4 bolivianos. Perdón, de 2 unidades a 4 unidades, ¿no? Entonces, cuando los precios van disminuyendo, normalmente las cantidades se van expandiendo, van creciendo, van aumentando en cuanto a la cantidad. Bien, ahora respecto a la demanda, ¿alguien está prendiendo su micrófono? Por favor, ¿puede apagarlo? Gracias. Respecto a la demanda, podemos llegar a determinadas conclusiones. Si los precios suben, y esto hay que un poco casi memorizarse, si los precios suben de determinados productos, ¿qué pasa con las cantidades? ¿Me pueden ayudar con eso? Si estamos analizando cualquier bien y resulta que su precio de ese bien sube, se duplica o se triplica, ¿qué pasa con las cantidades? Disminuyen. Exacto, ¿no? Entonces, la ley de la demanda te explica eso. Te dice, a medida que van subiendo los precios, las cantidades disminuyen. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando los precios bajan? A ver, si los precios bajan,
¿Qué? La cantidad de aumento. Exactamente, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se dan de cuenta, las dos flechas que están acá, hay una flecha que te está mostrando hacia arriba, que te está mostrando cuando una variable sube hacia arriba, se eleva, ¿qué pasa con la otra? Disminuye. Entonces, existe una relación inversa. A medida que una variable va subiendo, la otra va disminuyendo y viceversa, ¿no? Si una variable baja, entonces quiere decir que en la otra variable está subiendo. Nunca actúan en el mismo sentido, siempre actúan de manera contraria, inversa se llama. No existe una relación inversa entre precios y cantidades. Acá vamos a ver un par de ejemplos más. Entonces, acá vamos a ver los efectos que pasan cuando suben los precios. Ustedes ven a esa señora que está en el lado derecho, cuando va al mercado y ve que los precios han subido de los alimentos que quería comprar. Bueno, su cara un poco ya lo está reflejando todo, ¿no? Entonces, quedan totalmente asombradas y dice, se da un efecto ingreso, ¿ya? Cuando los precios suben, se da un efecto ingreso. ¿Qué significa el efecto ingreso? El efecto ingreso significa que las personas, debido a que su ingreso se mantiene constante, o sea, no va variando de mes en mes, tiene una menor capacidad, tiene un menor poder de compra, ¿ya? Se queda con poco dinero y eso hace que la persona consuma menos cantidad de determinado bien. A eso se le llama el efecto ingreso. Tiene poco dinero su dinero, perdón, ha perdido el poder de compra. Los precios han subido y existe, digamos, una inflación dentro del mercado y por lo tanto las personas no pueden comprar lo que quisieran comprar porque su dinero no les alcanza. A eso se le conoce como el efecto ingreso. Un segundo efecto que se da dentro del mercado es que se da lo que habíamos visto hace un momento, hablando ya de los helados, se da un efecto sustitución. Y el efecto sustitución consiste en que las personas, cuando van al mercado y como esa señora se sienten súper asombradas de lo que ha subido, por ejemplo, acá le vamos a poner el ejemplo, ha subido la mermelada, ya que le han encargado sus hijos a la señora, digamos, le han encargado para que puedan servirse el desayuno en las mañanas, subió la mermelada, la señora se queda realmente asombrada por el precio de la mermelada que ha subido. Entonces, nos dice que existe un efecto sustitución, quiere decir que ese no va a ser el único producto dentro del mercado que va a poder satisfacer determinadas necesidades. Que también existen otros productos que pueden llenar ¿cómo les puedo decir? Esa necesidad que tienen las personas, ¿no? Entonces, ustedes lo saben, como yo lo sé, que digamos, si no hay, alguna vez nosotros utilizamos mermelada en la casa para servirnos el desayuno, otras veces utilizamos lo que es la mantequilla. Ambos nos sirven para ponerlo como complemento a nuestros panes para el desayuno. Bueno, entonces, si la mermelada se dispara en cuanto a precios, tranquilamente podemos utilizar lo que es la mantequilla. En este punto quisiera que por favor tal vez también me puedan dar ustedes algún ejemplo de bienes sustitutos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de bienes sustitutos, por favor? Como les quiero un ejemplo que se haya dado. No, un ejemplo de la vida real que ustedes puedan verlo, digamos, en la vida cotidiana. Yo les doy La carne de res, exactamente. ¿Y cuál es su bien sustituto? el pollito. Exacto, ¿no ve? Entonces,
¿Cuánto está la carne de res? Creo que el kilo está a 38, no sé, o llega a cerca a los 40 bolivianos. ¿Ya? Y eso, cuando sube el precio de la carne de res, entonces lo que normalmente hacen nuestras mamás, acuden a otro tipo ¿no? De carne. Y eso es a todo. Empiezan a comprar carne de pollo o pescado o Huevitos. huevo, en serio. Y hay una gran variedad de bienes sustitutos, ¿no? En la vida no solamente tenemos una opción en determinadas cosas, ¿no? Vamos a ver más adelante que sí tenemos, en algunas cosas sí solamente hay una opción, pero dentro de los bienes normales, normalmente existe bienes sustitutos, ¿no? Como lo decía la compañera, si la carne roja sube, entonces compras pollo, pero si el pollo sube, entonces puedes comprar pescado o puedes volver a comprar la carne de res, ¿no? Entonces, así tenemos una serie de bienes sustitutos. Ahora, los bienes que nosotros consumimos se pueden clasificar en distintos tipos de categorías, ¿no? Estamos hablando de los mismos bienes. Podemos analizarlos según su carácter que tienen los bienes, ¿no? Y según su carácter, tenemos a los bienes libres y a los bienes económicos. Dentro de los bienes libres, ¿qué quiere decir? Aquellos bienes que no pertenecen a nadie, tenemos ahí como ejemplo, está el aire que nosotros respiramos. No le pertenece a nadie, es un bien libre. Y en cuanto a los bienes económicos, nosotros habíamos señalado que el bien económico tiene 3 características. Es escaso. ¿Qué más será? ¿Se recuerdan los bienes económicos? Uno era escaso, después, ¿qué más será? Satisface necesidades. Y el último, ¿Tiene un precio? exactamente, tiene un precio, ¿no? Entonces, esas son las 3 características de un bien económico. Pero también podemos analizar los mismos bienes o el conjunto de bienes que tenemos dentro de nuestra sociedad según la naturaleza del bien. Y haciendo una división según la naturaleza, tenemos a los bienes de capital y a los bienes de consumo, ¿no? ¿Y cuáles son los bienes de capital? Los bienes de capital son aquellos en donde nosotros invertimos dinero y no podemos consumirlos de manera inmediata. ¿Cuáles son esos bienes de capital? Ahí tenemos un ejemplo, son los terrenos, son las construcciones que nosotros tenemos. De repente construimos una sede para nuestra empresa y ese es un edificio, ¿no? El edificio no podemos nosotros consumirlo de manera rápida, al igual que, digamos, los alimentos, ¿no? Entonces, esos son los bienes de capital, maquinaria que nosotros compramos, movilidades para nuestra empresa de turismo, a eso se le denomina los bienes de capital. Pero también tenemos los bienes de consumo. Y dentro de los bienes de consumo tenemos los duraderos y los no duraderos. Dentro de los duraderos tenemos, por ejemplo, lo que es la computadora, ahí está nuestro ejemplo, que si lo vamos a consumir, no va a ser de manera rápida. Normalmente en términos contables te dicen que una computadora tiene una vida útil de 5 años, por ejemplo. Y los bienes duraderos, ahí está, tenemos el perfume, pero dentro de esa categoría de no duraderos, también tenemos lo que es, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Entonces, todos los alimentos que nosotros podemos consumir y van a desaparecer rápidamente. Otra manera de dividir a los bienes es según su actividad, ¿no? Entonces, dentro de la actividad que tienen cada bien, tenemos a los bienes intermedios y a los bienes finales. Dentro de los bienes intermedios tenemos, por ejemplo, ahí estamos viendo la madera. Por ejemplo, la madera que nos venden en las carpinterías, a pesar de que ha sido una materia prima ya procesada, no es un bien final, ¿no? Porque cuando uno va a la carpintería o a la librería, cuando estábamos en colegio, nos pedían que podamos nosotros
realizar un trabajo y vamos a comprar una benesta, por ejemplo, ¿no? Y la benesta no es de consumo final, es un bien intermedio. ¿Por qué es intermedio? Porque nos sirve para obtener algo, un producto final. O sea, es un bien que todavía no está listo para el consumo de las personas. En cambio, los bienes finales son aquellos que ya directamente nosotros podemos consumirlos o utilizarlos, ¿no? Dentro de los bienes finales, por ejemplo, que está tomando en cuenta para alcanzar ese fin la madera, que es un bien intermedio, o la benesta, tenemos como bien final a la mesa, ¿no? Y la mesa es ya un bien final que nosotros vamos a necesitar y vamos a poder disponer de manera directa. También podemos dividir a los bienes según su propiedad. Y según la propiedad, nosotros podemos dividirlo entre los bienes públicos y los bienes privados. Dentro de los públicos, aquí hay un ejemplo, ¿no? Existen los colegios públicos que no pertenecen en particular a ninguna persona, los colegios fiscales que los conocemos, que son propiedad del Estado, no pertenece a una persona en particular, sino pertenece a toda la sociedad. Y por otro lado tenemos los colegios privados, ¿no? Los colegios privados, sí, a diferencia de los colegios públicos, tienen un nombre y apellido que es el titular, el dueño del colegio, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre este punto o está quedando claro. Bien, por el silencio voy a pensar que todo está quedando claro. Sí, se entiende. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Listo, ahora sí vamos a entrar a realizar ya un análisis más matemático. Ya, y a ver, acá dice una función lineal como el de la demanda puede representarse mediante la siguiente ecuación. Ya. Esta ecuación ustedes la han visto, la han resuelto, la dominan, la han llevado en la materia de matemáticas en el colegio. En la parte de geometría analítica, creo que se lleva en tercero de secundaria, cuarto, algo así por el estilo. Ustedes me van a ayudar. Que esta función se denomina la función punto, punto, y en geometría analítica esta función matemática nos permite encontrar la función que puede representar a estos dos puntos que existen en las coordenadas, ¿no? Entonces, para eso nos dan dos puntos que son la cantidad 1, que va acompañada con el precio 1, ¿no? Entonces, la cantidad 1 y el precio 1 es un punto referencial dentro del plano cartesiano. Y la cantidad 2 y el precio 2 es otro punto referencial dentro del plano cartesiano. Normalmente trabajamos en el primer cuadrante del plano cartesiano, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y la letra Q y la P suelta nos está mostrando qué variables nosotros estamos estudiando. En el colegio ustedes vieron que esa función de demanda estaba integrado por X y Y, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí simplemente le cambiamos las letras, ya no le llamamos XY, sino que le ponemos el precio y cantidades con el fin de darle aplicación a lo que es el estudio de la economía o de la microeconomía. Nos dice que la letra Q, la variable es dependiente a buscar. Es una variable dependiente que depende de otra, que para que esta variable cambie, se necesita que la otra variable primero realice un cambio en su valor, ya sea hacia arriba, suba o pueda bajar. ¿Y cuál es la variable independiente? La variable independiente es el precio, en este caso, ¿no? Entonces, cuando el precio va modificándose en determinados niveles, lo que va a hacer el cambio de esta variable P, que es la variable independiente, que se mueve independientemente, va a hacer que también se modifiquen los valores de la variable Q. ¿No? Entonces, a medida que el precio se va ajustando, las cantidades también se van modificando.
Bien, entonces, a ver, acá estamos, tenemos un ejemplo, pero sería bueno que lo veamos en acá. 3, 4, un segundito, a ver, vamos a verificar. Bien. Entonces, hipotéticamente, acá, a ver, vamos a ver cómo funciona esta función que es punto, punto en geometría analítica. Es que nos dicen cuando los precios van variando de un determinado producto, las cantidades también van variando, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente en acá, a ver, nos vamos a ir a otro ejemplo ya de aplicación más adelante, pero vamos a realizar en este punto lo que es las herramientas que nos da la matemática, ¿no? Y que simplemente es despejar cada uno de los lados de esta ecuación, ¿no? Para eso nosotros reemplazamos, hipotéticamente estamos señalando que nuestro primer punto referencial de nuestro producto nos está diciendo que el precio 1, el primer precio donde nos encontrábamos era igual a 3. Y a ese nivel de precios de 3 estaban dispuestos a comprar los consumidores, ojo, los consumidores, una cantidad de 4 unidades, ¿ya? Y tenemos otro punto referencial, que nos dice cuando el precio se incrementa de 3 a 5 bolivianos. Entonces, según esta fórmula, el precio 2, los reemplazo acá y voy a tener que el precio 2 es igual a 5. Pero cuando el precio sube, por la ley de la demanda, nosotros habíamos señalado de que la ley de la demanda nos dice que cuando los precios de un bien se suben, las cantidades, y justamente acá el número 2 es la cantidad, este número 2 es la cantidad referencial número 2. Entonces, ha subido el precio de 3 a 5, entonces la cantidad está disminuyendo de 4 a 2. Una vez que nosotros tenemos al menos estos dos datos, nosotros podemos trazar con una regla y podemos encontrar la función de demanda. Pero matemáticamente, ¿cómo lo hacemos? Es realizando las operaciones. Los signos negativos están dados por fórmula, ¿ya? Entonces, se mantienen tal como están. Y resolviendo, tenemos lo siguiente, ¿no? Hacemos la diferencia acá. Bien, a ver, acá lo que hicimos es lo siguiente. Dejamos en el lado izquierdo lo que es Q menos 4, o simplemente, perdón, dejamos la letra Q menos 4 podemos dejarlo en el lado izquierdo, y el P menos 3 vamos a multiplicarlo al lado superior. Lo que está dividiendo por quebrados, nosotros sabemos todo aquello que está dividiendo en un lado izquierdo o en el lado derecho de la ecuación, puede pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está aquí dividiendo P menos 3, lo pasamos a multiplicar a toda esta sección, ¿no? Entonces, lo multiplicamos 2 menos 4 y ahí lo multiplicamos por P menos 3 que pasa a multiplicar. No es necesario que nosotros multipliquemos arriba y abajo, o sea, al numerador y denominador. Basta con que nosotros multipliquemos al numerador y está afectando a toda la función. Y el número que tenemos en acá, que está como menos 4, va a pasar al otro lado de la función con el signo cambiado, ¿no? En este caso estaba con menos 4 acá. Ahí estaba con menos 4 en la parte superior. Y va a pasar acá con el signo positivo más 4. Bueno, y después tenemos que hacer simplemente las operaciones. Decimos en acá el primer paréntesis, que lo voy a señalar acá. 2 menos 4, ¿cuánto es 2 menos 4? Nos da menos 2, negativo. ¿Por qué la resta, el número negativo es mayor? 2 menos 4 nos va a dar menos 2. Y P menos 3 va a quedar básicamente como P menos 3, normal, no hay ningún problema.
todo lo vamos a dividir entre 5 menos 3. Y 5 menos 3 es igual a 2. Ya, digamos, complementariamente, lo que podemos hacer es acá realizar la simplificación que se tiene por cada uno de los elementos, ¿no? Y vamos a tener Q es igual a 1 menos P menos 3 más 4. Q es igual a menos P más 3 más 4. Y al final vamos a tener que la cantidad demandada del bien es igual, o la función de demanda, no es la demanda, es una función matemática, es igual a la cantidad igual a 7 menos P, que nos está señalando básicamente que la cantidad está afectada por otras variables en una cantidad de 7 unidades y le está afectando el precio de manera negativa o de manera inversa, como nosotros habíamos hablado conceptualmente minutos antes, por el precio, ¿no? Entonces, en acá decimos, el precio le está afectando de manera negativa a la cantidad, pero existen otras variables a las que nosotros le hemos llamado ceteris paribus, que le están afectando en una constante que es igual a 7, ¿no? Entonces, ese tipo de funciones matemáticas, a partir de ahora, las vamos a ver de manera constante, ¿no? Y las vamos a ver de manera constante para hacer nuestro análisis económico de cómo es que van afectando determinadas variables a nuestra función de demanda. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola, hola. ¿Cómo se está escuchando el audio? ¿Está bien? Sí, licenciado. No, yo no tengo ninguna consulta. ¿Se ha podido entender todo? ¿Se está entendiendo? Esta partecita, tal vez un poco con más calma hay que hacerlo porque siempre, durante todos los años que he dictado la materia, cuando ya ingresamos a la parte matemática, tenemos un poquito de complicaciones, ¿no? No es gran cosa, pero hay que tener un poquito de más paciencia en esta parte, ¿no? Entonces, quisiera que por favor lo vuelvan a repasar el video. Miren, tengo las clases preparadas, perdón, el tema preparado para más adelante, pero ya es todo matemática, ¿ya? Y por lo tanto, quisiera que lo quedemos hasta ahí. Y en esta última parte, quisiera que por favor puedan complementar ustedes con una revisión, con el material que tienen de colegio, seguramente que tenían, de cómo construir funciones matemáticas a partir de 2 puntos en el plano cartesiano. ¿Sí? Está bien, licenciado. Ya, bien, entonces por ahora lo dejaremos hasta acá. La siguiente, miren, vamos a empezar ya a resolver más, más funciones, más ecuaciones, pero quisiera que por favor un poquito puedan repasar esta parte. Muchísimas gracias por la participación en la clase del día de hoy y nos vemos el miércoles. Está bien, licenciado. Listo, chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, dice. Hasta luego, lice. Hasta luego, licenciado. Chao, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Listo, chao, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice.